Señor Palomera. Sí, antes que nada quería hacer una aclaración. Es verdad que yo aparezco como miembro del Sindicat de Llogateres de Cataluña, porque ya es una federación, pero estoy aquí hoy en representación de muchos sindicatos de inquilinos de todo el Estado, empezando por el Sindicato de Inquilinas de Madrid, donde estamos hoy, que es un lugar donde también está creciendo a toda velocidad por el motivo que les decíamos antes, y es que hay muchísima gente en una situación cada vez mayor de precariedad. Y esto es lo que está haciendo que se organicen, porque cada vez más gente vive de alquiler y el problema es que vivir de alquiler en este país es sinónimo de inseguridad y de precariedad. Yo creo que se ha usado varias veces el concepto de exclusión social, los excluidos. Y me parece que cuando utilizamos ese término nos perdemos un poco de qué va el problema realmente ahora. Lo que hay en el campo de la vivienda y específicamente en el mercado del alquiler es una relación de enorme desigualdad y de extracción de rentas cada vez mayor. Es decir, antes la señoría del Partido Socialista decía que hay un problema que es la desigualdad y que esto también hace que el problema de la vivienda entonces sea mayor. Pero es que al revés también pasa. De hecho, la vivienda es el principal vector de desigualdad. No hay nada que genere tanto empobrecimiento hoy en día como el pago de la vivienda, especialmente si vives de alquiler. ¿Por qué? Porque es incompatible garantizar las rentabilidades al 8, al 9 y al 10% de los fondos y de los gestores de patrimonio y al mismo tiempo garantizar el derecho a la vivienda de los inquilinos que viven en esas casas. Es simplemente incompatible. Hay medidas intermedias, pero yo creo que hay que entender de entrada que cuando el sindicato de inquilinas nace como propuesta complementaria de la plataforma de afectados por la hipoteca es porque empieza a encontrarse con una realidad que son familias trabajadoras que tienen trabajo y pueden pagar el alquiler y que venían pagando 600, 700, 800 euros, que de repente se le dice, porque la ley lo permite, usted no me va a pagar 800, me va a pagar 1.600 o tiene un mes para abandonar las llaves en la puerta de la casa. Y en un mercado de tanta desigualdad, porque recordemos que la casa es mucho más que la casa, es el barrio, es la escuela, etcétera. Cuando a ti te dicen que te vamos a subir el precio, tu capacidad de negociación es tremendamente limitada, porque no es tan fácil, no es como cambiarse de coche, como cambiarse de reloj, cambiarse de casa. Entonces, si no se protege los derechos de los inquilinos, lo único que se hace es amparar esa desigualdad estructural entre arrendadores y arrendatarios. Pero de lo que tenemos que entender que hablamos de una forma de explotación, que es la extracción de rentas en el campo de la vivienda, tan o más terrible que puede ser la desigualdad, por ejemplo, que vemos en el campo con los temporeros. Es decir, gente que tiene trabajo, que cumple con sus obligaciones, que es incapaz de llegar a fin de mes de forma decente porque la subida de alquiler que le imponen es inasumible. Liberalizar. Estoy de acuerdo con lo que decía Paco Morote. Liberalizar. ¿De verdad estamos hablando 12 años después, décadas después de liberalizar? ¿Es que no hemos aprendido nada? Liberalizar es más burbuja, más especulación, más recalificaciones de suelo, más sobres en B. Liberalizar es volver al año 2000 y volver a generar dinámicas de burbuja. Miren, hay un argumento que es clásico por parte de la patronal inmobiliaria. Hablo de la patronal porque tienen ahora Asval, que es una patronal de los arrendadores, también está la patronal de las agencias inmobiliarias. El argumento es que aumentar la oferta solucionaría el problema. Solo hay que ir a un país como Austria, con un sistema de vivienda mucho más garantista, para ver que esto no pasa. En Austria, donde el parque de vivienda público, voy a hablar de Viena, el parque de vivienda público de Viena es enorme, de los mayores de Europa. Y sin embargo, en Viena el gobierno es consciente de que tiene que regular el precio del suelo y el precio del alquiler en el mercado privado, porque las tendencias especulativas en el mercado privado son tan fuertes que por mucha vivienda pública que haya no va a compensar, no va a poder impedir y limitar esas tendencias especulativas. ¿Por qué? Porque los mercados de alquiler se han convertido en nichos de inversión para los fondos de inversión de todo el mundo. Cuando digo que es un producto financiero,
Lo digo porque así lo vio Blackstone en el año 2008. Cuando hay la crisis hipotecaria, Blackstone dice, ahora hay que empezar a invertir en vivienda en alquiler, porque es de donde podremos sacar más rentabilidad, porque un inquilino nunca deja de pagar, porque se juega la casa. Esto lo dicen los inversores. ¿Y qué hizo Blackstone y otros fondos? Empezar a entrar en sistemas de vivienda donde no existían estos fondos financieros. Esto es una amenaza a los sistemas de vivienda y nuestros sistemas urbanos que es nueva y que plantea el reto de desarrollar políticas de protección. El aumento de la oferta, insisto, como nos demuestran países como Austria, el aumento de la oferta por sí solo no es suficiente. Y por eso Austria, que tiene unas políticas envidiadas en todo el mundo, regula el mercado privado. Ojo, regula el precio del suelo, chavistas bolivarianos. Pone límite al precio del metro cuadrado. Es decir, un promotor, cuando va a hacer una promoción y compra suelo, sabe que no se lo pueden vender por más de lo que marca la normativa. ¿Por qué? Porque de esta manera se evita ya de entrada el proceso inflacionario que acaba haciendo que el inquilino o el comprador acabe teniendo que pagar un precio muy alto. Se limita tanto el precio del suelo como el precio de alquiler finalista. Termino, pero por favor os pediría un poco de margen por el esfuerzo que hemos hecho para venir hasta aquí en 4 días. Gracias. Nos quedan 2 más o 2 comparecencias más. Ok. Pero me parece que es muy importante tener en cuenta de que pueden ustedes abogar por políticas de crecimiento de la oferta, pero mientras no se regule el mercado privado y la desigualdad en el mercado privado entre arrendadores y familias generalmente humildes, trabajadoras, inquilinas, sea tan grande, los arrendadores van a seguir haciendo lo que les dé la gana con el precio y van a seguir echando a la gente de la casa si es para poner esa vivienda en el mercado turístico para pegar básicamente un pelotazo a la escala micro del barrio, pero para hacer una política que no es política de la vivienda, sino que es política de la especulación. Se dice que hay que aumentar la oferta, pero es que la oferta, si se mira la ratio entre número de viviendas y la población en España, ya existe. Es uno de los países donde hay más número de viviendas por habitante. Es decir, hay muchísima vivienda que ahora mismo no está cumpliendo su función social. En el año 2009 habían menos de 5.000 viviendas de uso turístico. Actualmente, censadas, hay prácticamente 500.000 de viviendas. Son casas que se han ido desviando al mercado turístico progresivamente por la falta de regulación. ¿Por qué se desvían al mercado turístico? Porque en lugar de cobrar 700 euros al mes, cobras 5.000, aunque esa vivienda pierda su función residencial y un vecino se acabe viendo expulsado, porque un turista va a pagar más. Pero lo que le estamos haciendo al sistema residencial, el daño que le produce la pérdida constante de vivienda turística es tremendo. Entonces, ¿qué estamos proponiendo? Porque, por supuesto, les decíamos a ustedes que las preguntas es hacia los diputados que tienen que impulsar un cambio de paradigma. Pero nosotros hemos venido con una serie de propuestas y una de ellas, por ejemplo, es hay oferta. Queremos viviendas. Vayan al mercado turístico ahora que hay una crisis y los operadores turísticos están pidiendo ayuda, vayan ahí y generen las condiciones para que esas viviendas sean alquileres estables para la ciudadanía. Eso es vivienda construida. ¿De qué sirve invertir un montón de dinero público en hacer casas nuevas si cada día, cada semana, perdemos tantas o más casas que se van al mercado turístico, que además pasa, como digo, de forma totalmente desregulada? Terminaré simplemente hablando de una de las cuestiones que se ha planteado, que es una pregunta que hacían desde Junts per Catalunya, creo, sobre las posibilidades de negociación. Bueno, creo que de alguna manera ya lo he respondido. El marco es absolutamente adverso y un inquilino en soledad que llega a una agencia inmobiliaria o un arrendador que quiera negociar no va a poder hacerlo porque una negociación se da entre iguales. Y la relación no es entre iguales, es una relación generalmente asimétrica. La realidad es que hasta que no aparecieron los sindicatos de inquilinos y otros sindicatos, y que el movimiento por la vivienda ha ido cambiando en los últimos 3 años, los inquilinos no tenían capacidad de negociación. Yo sí le puedo decir que la gran mayoría de negociaciones que impulsa el sindicato, que impulsan las vecinas afectadas que llegan al sindicato con arrendadores, terminan en acuerdos. De hecho, nosotros contamos con un número importante de arrendadores en nuestras organizaciones. Son arrendadores que entienden que pueden cobrar un alquiler, pero que eso no es a costa de asfixiar a la gente. Que hay una cosa que es hacer un alquiler ético. ¿Por qué tienes que ir
asfixiar a la gente, porque lamentablemente no pasa. En el mercado del alquiler ahora mismo hay un proceso inflacionario. Nosotros lo que estamos haciendo ahora es lo que tendría que hacer la Administración. A mí me encantaría explicar que no hay que plantarse o desobedecer una ley y que la gente no tiene que enfrentarse a un arrendador y decirle yo no me voy de casa a pesar de que usted me haya mandado un burofax, lo que quiero es una negociación justa para encontrar un precio asequible para mí y que a usted le siga generando una renta. Perdona, llevas el doble del tiempo. El doble, bueno, termino diciendo que nosotros estamos abogando por una forma de solidaridad, de apoyo mutuo, que no es nueva, para que la gente no tenga que sufrir las consecuencias de un sistema injusto, que no son personas excluidas, no son números, son familias trabajadoras que se encuentran, que tienen un sistema legal y normativo absolutamente contrario a sus derechos fundamentales. Mientras eso siga, nosotros vamos a hacer lo mismo que hemos hecho hasta ahora, que es organizarnos, ampliar el derecho a la negociación colectiva. Hemos hecho negociaciones con Goldman Sachs, con Blackstone, con Cerberus, nos hemos sentado con todos ellos, nos conocen, les conocemos. Lo que estamos haciendo es lo que hicieron los sindicatos del trabajo hace mucho tiempo, que es traer algo que existe en el campo del trabajo, que es la negociación colectiva, derechos colectivos, al campo de la vivienda. Pero esto necesita un cambio legislativo y un cambio de paradigma que ustedes deben impulsar. Nosotros vamos a seguir haciendo lo que hemos hecho hasta ahora, que es organizarnos con gente valiente que no tiene miedo a enfrentarse a la desigualdad que está generada por una ley y una serie de leyes injustas. Pero, evidentemente, no queremos hacer esto de forma eterna. Es ahora que se tienen que tomar las medidas. Y les digo, finalmente, sobre la pregunta de la respuesta de la ciudadanía a las ayudas del ICO y a los microcréditos, la respuesta que nos está llegando, ya les puedo decir, es que la gente rechaza endeudarse para pagar el alquiler. Por eso decimos que la solución tiene que llegar de los dos lados. Los inquilinos ya están haciendo enormes sacrificios, han hecho enormes sacrificios estos años. Ahora le toca a los arrendadores ajustarse el cinturón como el resto de la ciudadanía y bajar precios. Pero eso hay que impulsarlo con una regulación que hay que hacerla desde aquí. Y no solo desde la política social, sino desde la política económica. Esto hay que hablarlo en la comisión o en el grupo de trabajo de economía. Gracias por vuestro tiempo y disculpad que me haya extendido. Muchas gracias. Pues con esto damos por concluido el segundo punto del orden del día y estas comparecencias. Hacemos un brevísimo receso e iniciamos la tercera comparecencia inmediatamente.